todos por estar presentes en esta nueva conferencia. Hoy comenzamos un ciclo de dos sesiones de Agricultura Homa y veremos cómo conformar un ambiente Homa que nos permite cultivar sin tóxicos y al mismo tiempo mejorando el medio ambiente y los sustentadores de la vida. Es una gran alegría entonces dejar con ustedes a Bruce Johnson. Él es australiano que vive en India desde hace ya más de 30 años y ha estado a cargo de Tapovan, una granja en la cual han mantenido el Triambakam Homa desde hace 21 años, desde el año 2001. Él es voluntario Homa y junto a su esposa Anand han estado a cargo de este lugar. Es terapista certificado Homa y ha trabajado, como les decía, en este rubro desde largos años. Con gran alegría entonces, Bruce, now it's over you. I'm fine, thank you, Hector. So, shall we start now? Yes, let us start now. Okay, so I'm going to share my screen. Vamos a tener un poco de retardo porque él está en India, entonces las comunicaciones no son fáciles para allá y además la distancia es grande. You're sharing your screen, but we are not seeing the presentation, Bruce. Okay, you can't see that yet, huh? Alt tab, you can choose the screen to share. Yes. Let me try. Now it's right. Now we're seeing. Are you seeing? Okay. Yes. Now we're seeing. Okay. So I'll start directly now, huh? So I'd just like to thank all of you in Chile for the invitation to come on your program today and talk about the subject of Homa organic farming. Hector, will you translate? Hold on, please, Bruce. Gracias, agradece Bruce a todos por estar presentes hoy día en esta charla sobre agricultura orgánica Homa. Go ahead, please, Bruce. Sorry. Please bear with me because I don't speak Spanish, I'm sorry. And also my internet connection is very unreliable. So I hope we can continue without any interruptions. Dice que disculpen que no hablo español, que su internet es más o menos difícil allá, pero va a tratar de hacer lo posible y ojalá no tengamos muchas interrupciones. So, my subject today is Homa organic farming, total eradication of poverty. Su tema es entonces agricultura orgánica Homa y erradicación total de la pobreza, como dice el título. So, our planet now is contaminated with many different types of pollution. These pollutions are linked to different levels of danger. 5 levels have been identified. Él nos dice que el planeta está contaminado con muchos tipos de contaminación y hay 5 tipos que se han identificado en diferentes niveles de peligro o de riesgo. First level is physical pollution, like dust particles. Then we have chemical pollution,
like for example chemical pesticides. The third level is radiological pollution, which includes radioactive poisons. Fourth is biological pollution, which means things like genetically modified organisms. And finally, the last pollution, most dangerous, is artificial intelligence, which is a clear and present threat to the whole human race. Pollution is the greatest threat in the world today. Bruce entonces nos explica los 5 niveles de contaminación: la física, la química, la radiológica, la biológica y finalmente la de inteligencia artificial. Todas ellas combinadas presentan un gran riesgo para la vida y pueden, ¿cómo se llama?, amenazar seriamente la vida e incluso la erradicación del planeta. Next, please. Many problems, environmental problems worldwide, can be traced back to one serious error. Intensive chemical-based agriculture is not sustainable. Bueno, muchos de los problemas ambientales se pueden remontar o trazar hasta un grave error que fue la agricultura basada en los productos químicos, lo que no es sostenible. With chemical fertilizers and pesticides, it becomes necessary to increase the dose as years go by. More and more inputs are required to produce the same results as before, and spend more money on external inputs when income is dropping. Nutrients are extracted from the soil without replenishing them, thus robbing the soil of its life-sustaining elements. Los fertilizantes químicos y los pesticidas y todos los agroquímicos van requiriendo que cada año se incremente el uso de ellos, la cantidad, lo que hace que los agricultores gasten más y por otro lado los rendimientos decrecen y además se va empobreciendo el suelo y los nutrientes se desgastan sin reposición. Insects adapt to the chemical poisons and many crops are attacked ferociously. Also, wrong agricultural practices and wholesale destruction of forests has affected the weather patterns. Rains are no longer reliable or regular. All rain is now acidic, according to the scientists. The soil becomes so acidic in places that nothing will grow. And then hybrid seeds no longer yield the excellent results that were achieved in the 1960s and 1970s. En la lámina entonces podemos ver los diferentes problemas que se generan, insectos que se adaptan a los venenos y siguen atacando las cosechas. Chernobyl fue un hito importante en el cual se produjeron incluso mutaciones y todas estas prácticas agrícolas erróneas han de alguna manera alterado nuestro medio ambiente. Las lluvias son cada día más ácidas, el suelo se vuelve ácido, lo que significa que el cultivo se hace más difícil porque necesitamos un pH 7. Stage comes when nothing will grow. The farmer uses massive doses of fertilizers and pesticides. At this stage, he is ruining his soil, subsoil and water resources. The final stage is reached when the farmer plants the seed, waters the field and waits. But nothing happens, nothing will grow, not even weeds. Land that was once fertile and produced abundant crops has to be abandoned. The soil has been totally destroyed. El uso excesivo entonces de agroquímicos va destruyendo toda la cadena de la vida. Los suelos, el recurso hídrico se contaminan y por más productos que el granjero agregue ya no crece nada. Incluso ni las malas hierbas crecen en la tierra que se ha vuelto infértil absolutamente. Next. Hector, I've got a message on my screen asking me to remove my notes. I've got English notes accompanying the Spanish presentation, but I can't remove those notes because otherwise I won't be able to read my presentation. I don't know who sent me that message,
but please understand that I'm reading that now, so I need that window with the English translation. Okay, Okay. At least I am seeing just your presentation in Spanish, Bruce. Hey, I don't know where that message came from. It may have come from Zoom. I've never seen such a thing before, but let's just continue anyway, okay? Okay, okay. So the cash crop mentality promoted in the 60s along with the Green Revolution, coupled with extensive use of very costly agrochemicals, have seen many farmers borrowing heavily at very high interest rates, hoping to capitalize on abundant harvests. Each year, the promised yields have failed to materialize, landing many farmers in a costly debt spiral. The economic problems have become so great that many farmers see no way out other than suicide. La productividad que se produjo en los 60 con la Revolución Verde se ha ido haciendo cada vez menor y los agricultores se han endeudado y están en una situación de deudas muy difícil de remontar. Incluso en muchos lugares del mundo, incluso en América también, los agricultores o los campesinos han tenido que suicidarse o han decidido suicidarse más bien. Next. When farmers come into financial difficulty, then banks are also affected because the farmers default on their loan repayments. Maybe no alternative for the bank other than to write off the loan. Esto genera grandes dificultades también para los bancos porque no pueden recuperar sus préstamos y se produce un problema económico general. So farmers who can no longer make a living from agriculture look to the city as an alternative. The noble profession of agriculture further diminishes in status, resulting in fewer children of farmers wanting to continue the work of their fathers. Hence, there is a large migration towards the city from the rural areas, expanding slum areas in cities. This puts a great strain on the city's infrastructure, causing many political and social problems, leading to increase in poverty and health problems. Please change the slide. You didn't change the slide. Advance one slide. Next slide, please. Oh, you didn't see the new slide, huh? Yeah, okay, sorry. Is that it? Next. Yeah. Yes. Okay. I'm going to just give a short resume. Yes. Lo que nos decía Bruce es lo que está en la lámina, en el sentido de que los granjeros ya no pueden vivir de la agricultura, entonces tienen que emigrar a la ciudad y formar los cordones de pobreza que se generan en torno a las ciudades grandes. Los hijos tampoco quieren seguir con esta práctica y la noble profesión de la agricultura va disminuyendo. Y esta migración de las personas hacia las ciudades causa una gran presión y problemas políticos y sociales como los que claramente vemos. Next, please, Bruce. So chemical insecticides and pesticides are extremely toxic substances, and when they're sprayed on plants, they enter the food chain. These poisons contaminate our food, causing serious health problems, including cancer. New threat has recently developed, which is the genetically modified organism as well. Very little research has been done on the danger of these materials. All these have the potential to further contaminate our already compromised food supply. Toda esta práctica de usar agroquímicos ha contaminado las plantas y la cadena alimenticia, lo que genera serios problemas de salud, incluso cáncer. Y ahora últimamente, además, con los organismos genéticamente modificados, de los cuales sabemos poco y no grandes investigaciones todavía han sido desarrolladas de cómo van a comprometer nuestro futuro alimenticio. Next. So all these factors combined threaten the whole of life on Earth.
no modern technology exists which can deal with this multi-sided attack. Is there such a technology which can provide a solution? Entonces, todos los factores combinados amenazan la vida en la Tierra y no existe una tecnología que pueda hacer frente a este ataque multidimensional. ¿Tendremos alguna tecnología que sí pueda hacerlo? ¿Que pueda dar una solución? Yes, I believe there is such a solution. That technology which can take care of the soil improvement, water purification and neutralizing toxic elements in the atmosphere and simultaneously improve the functioning ability of earthworms and honeybees. The answer lies in the super technology of Ayurveda and is presented now in the modern era as Homa organic farming. Esta tecnología sí existe, aquella que purifica el agua, el suelo, todos los sostenedores de la vida y incluso ayuda a las lombrices y las abejas. Esa respuesta está en la supertecnología Bruscha Ayurveda, que ahora se presenta como Agricultura, Orgánica, Homa. So what is Homa organic farming? When I say that, I mean Homa organic farming is the application of the principles of Homa therapy to organic farming practices. ¿Qué es la agricultura Homa? Entonces es la aplicación de la terapia Homa a la agricultura orgánica como un coadyuvante para la agricultura orgánica. Next, please. And what means Homa therapy? Homa therapy is the healing and the purifying of the atmosphere, the soil and the water resources using fire as the medium. The central idea in Homa therapy is you heal the atmosphere and the healed atmosphere heals you. Out of all the fire practice given in the science of Homa therapy, Agnihotra is the basic Homa. La terapia Homa entonces es la curación y purificación de los sustentadores de la vida, suelo, aire, atmósfera, agua, con el fuego como agente. El principio fundamental de la terapia Homa, uno cura la atmósfera y la atmósfera una vez curada te cura a ti. El Agnihotra es el fuego fundamental y básico de esta tecnología. Next. So Agnihotra means this small copper pyramid fire. You use this special vessel, copper pyramid, for creating the fire. And in that we burn certain ingredients, dried cow dung, pure cow's ghee, unbroken, unpolished rice grains, and accompanied by a Sanskrit mantra and at exact timings of sunrise and sunset, exact to the second. Bueno, la Agnihotra, como sabemos, es el fuego que se hace en una pirámide de cobre de tamaño y forma específica, con ingredientes, en el cual se queman los ingredientes: estiércol o bosta seca de vacuno, ghee de leche de vaca, granos granos de arroz integrales sin pulir. Luego se canta un mantra en sánscrito y se hace, por supuesto, a un horario exacto de salida y puesta de sol con precisión de 1 segundo. Now when we talk about Homa farming, the essential part of Homa farming is what we call the resonance point. Resonance technique is part of Homa therapy, where simple practices are used to heal large areas of disease and in a short period of time. The resonance point requires 10 new Agnihotra pyramids charged with mantra and positioned on the farm in a special configuration by a Homa therapy volunteer who is trained to install resonance points. Bruce nos introduce entonces en la técnica de resonancia que se usa para la agricultura Homa, en la cual permite a partir de un fuego curar grandes extensiones de tierra enferma. Un punto de resonancia requiere 10 pirámides cargadas con mantras y que se colocan en una configuración especial por un voluntario de manera de poder instalar y poner en operaciones este punto de resonancia. Next. So
the same human effort is required to heal 80 hectares and 1 hectare. So one resonance point unit can treat up to 80 hectares at a time. For that, 2 simple huts are required, simply to protect the person who is performing the healing fires from sun and rain, and to prevent animals from entering and interfering with the equipment. La gran ventaja del punto de resonancia es que a partir del mismo esfuerzo humano uno puede curar 1 hectárea u 80 hasta 80 hectáreas. Se necesitan solamente 2 sencillas chozas o cabañas para la protección de las personas que hacen los fuegos. De la protección, digo, de las inclemencias del tiempo, lluvia, viento, exceso de sol. Next, please. Now, I'm running behind time now, so I'm going to skip over a few slides here. There's a picture showing the activation of the 10 pyramids. Okay. Va a saltarse un par de diapositivas, dice Bruce, debido a que el tiempo va corriendo. Then when we talk about the Agnihotra hut, the first of the healing huts, there's a small diagram of what an Agnihotra hut can look like. Vemos un pequeño diagrama de la cabaña de Agnihotra y a continuación un diagrama de la cabaña de justamente el punto de resonancia donde se hace el fuego de Agnihotra. This is the Agnihotra hut here at Tapawan, where I'm staying in India. Una cosa en el esquema, y ahora lo que está mostrando es la cabaña que ellos tienen en India, que se construye con materiales naturales, por supuesto, y baratos. I'll skip over some of the technical aspects of this now, where we are manipulating the pyramids and positioning them in the farm at various places. If anybody wants more information about that, I can supply that separately. Va a saltarse algunas láminas de la instalación técnica del punto de resonancia, pero van a estar disponibles para el que esté interesado. Y a continuación estamos viendo un esquema de cómo está conformado el punto de resonancia dentro de la cabaña de Agnihotra. So in Agnihotra hut, the first hut, we have 4 pyramids. One is buried below the floor level, and then one is above that, and there are 2 other pyramids which are used for the fires in that hut. Dentro de la cabaña de Agnihotra, entonces, tenemos una configuración de 4 pirámides, una que está enterrada a 50 centímetros bajo el nivel de la tierra, otra que está a 50 centímetros sobre el nivel de tierra y sobre la que está enterrada, más 2 pirámides enfrente de esta columna, donde la del lado izquierdo es la que se usa para hacer Agnihotra y el del lado derecho para otros fuegos ocasionales. Go ahead. Then another hut is what we call the Om-Tambakam hut, where Tambakam Homa is practiced. Existe otra cabaña en la cual... There's a diagram of the Om-Tambakam hut. Ahí vemos un diagrama de la cabaña de Tiambakam en la cual hay 2 pirámides, una de la izquierda para practicar el Agnihotra y otra a la derecha para hacer el Tiambakam. Esas son las pirámides, la número 5. Pyramids in this hut. One on the left is for Agnihotra, and the one on the right is for Om-Tambakam Homa. La de la izquierda, como decía anteriormente, es la de Agnihotra y la derecha es la de Triambakam. Go. Then on the boundaries of the farm, 4 more pyramids are placed on columns of mud at about the level of 1.5 meters above the ground level.
Y las otras 4 pirámides se instalan entonces en una columna de 1,50 m de altos aproximadamente en los extremos del predio o del conjunto de predios, en los puntos cardinales. Here's a diagram showing a sample of an Agnihotra of a Homa farm. Agnihotra in the center, Omtramacum hut somewhere near the entrance maybe, and then the 4 pillars on the boundary of the farm at the north, south, east and west from the Agnihotra hut. Aquí podemos ver un diagrama total entonces de lo que es el punto de resonancia que puede abarcar hasta 80 hectáreas. La pirámide, la cabaña de Agnihotra en el centro, la de Triampacam en el lugar más conveniente de tal manera de no alterar la vida normal del lugar, y las 4 pirámides colocadas en los extremos del predio en los 4 puntos cardinales. Now here's another diagram showing how farmers can cooperate together who have smaller farms to create one larger farm. So here we have 24 farms which are all cooperating under one resonance point, covering about 80 hectares. So this results in a great saving of money and time, labor between the farms. Lo que se está mostrando acá es un ambiente cooperativo en el cual granjeros o campesinos que tienen pequeños predios pueden compartir los gastos de un punto de resonancia y el trabajo, instalando un punto de resonancia que abarca toda la sumatoria de sus predios. De esta manera trabajan cooperativamente, minimizando costos y aprovechando el efecto de la terapia Homa. So now we've reached the halfway point, and I've reached only 1/3 of the way through my slides. So I'll have to really speed up now. Huh? So we'll cover a lot of ground now in the next section. Okay, we'll skip over a few slides also. Huh? Okay, vamos. You're going to skip how many? Some slides, Bruce. Then. Yes, we'll have to skip some because the time is really running short now. Huh? Yes. So I'll move on quickly now. Nutrition through the atmosphere. Science speaks mainly of soil analysis and water analysis, but not much about the atmosphere. But according to the ancient science, more than 75% of nutrition for the plant comes through the atmosphere and not through the soil. So if we make the atmosphere nutritious, this is a very, very big boost to the plant kingdom. En esta lámina, Bruce nos muestra cómo la ciencia de la terapia Homa nutre las plantas y crea una atmósfera en la cual todos estos seres generan una protección que la aísla de alguna manera de las enfermedades, los hongos y las plagas. La capacidad de las plantas para respirar debido a la terapia Homa aumenta, entonces no se ahogan y pueden superar las toxinas y prosperar. Now with Homa organic farming, the quantity of the harvest per acre will be greater, the harvesting time is reduced, taste of the produce is better, there is improvement in color and texture, Homa produce has a longer shelf life, and natural predators appear automatically to control insect plagues. Disease resistance increases and the cost of production is much less compared with other methods. En esta lámina, Bruce nos muestra entonces las ventajas de la agricultura orgánica Homa desde el punto de vista de la producción, la calidad, el tiempo de reproducción o de generación de las cosechas, las características organolépticas de todos los productos y cómo el costo de producción se hace menor y los problemas económicos disminuyen.
No. We'll just quickly run through these friends from the animal kingdom. The cow, very important in Homa farming. Also the honeybee, also very important. And the other animal is the earthworm, which is also very important for the Homa farmer. These three animals are crucial, and they all benefit from the Agnihotra and the Homas in a symbiotic relationship. Bruce está resumiendo 3 láminas entonces respecto a los animales que son importantísimos en la agricultura. La vaca, que es la que provee el estiércol para el fuego y el gui, las lombrices, las abejas, que todas se benefician del fuego Homa. Podemos ver las lombrices de gran tamaño que se generaron en la granja algodonales en España, en un ambiente Homa. Now, I want to go on and give you some examples, practical examples from various Homa farms in different countries about the good results which they've achieved. Here's a story from Australia. In this particular farm. Hold on, please. Ahora va a mostrar algunas láminas de experiencias e investigaciones que se han hecho en distintos lugares del mundo. Va a comenzar con esta que tiene que ver con Australia. Go, please. So in this case, we've got a bore well, which was established on the farm, and previous to that, the water was very, very saline and alkaline. The pH was 9.5, and the salinity was 1150 parts per million. After 6 months of putting Agnihotra ash in this bore well, the pH was reduced to 7.2, which is near neutral, and the salinity came down to 720 parts per million. En esta lámina se muestra cómo mejoró la calidad del agua después de 6 meses de practicar el Agnihotra en esa granja. El pH pasó de 9,5 a 7,2 y la salinidad de 1150 partes por millón a 720 partes por millón. So that's a little bit about Australia. Let me move on. There are also lots of interesting stories, but I can't go into all in detail now because the time is so short. So let me just talk about an example of acidic soil in Poland, which was exactly the opposite. In Australia, we had alkaline sodic soil. In Poland, they had a case of acidic soil with a pH of 4.4, and they were told by the scientists that nothing would grow on their farm. They persevered anyway. They did Agnihotra, they put the ash and compost, and they were able to grow all sorts of wonderful vegetables on their Homa farm. And the pH at the last testing was 7.2, which is normal. Ahora un caso contrario al de Australia, en el cual el suelo era excesivamente ácido y ¿cómo se llama? Nadie creía que podía producir algo, pero ahora, luego de tratarlo con ceniza Agnihotra y Agnihotra, están produciendo los productos que están viendo en las fotos. Y el pH último es prácticamente neutro en 7.2. Now, another important factor in farming is phosphate. La solubilidad del fosfato. All growing plants need phosphorus, but phosphorus is not very soluble, not very water soluble. But what there was a study which was done in the US several years ago, which showed that when you add Agnihotra ash to the soil, the amount of phosphorus which is available to become soluble and used by the plants definitely increases. And you can see the numbers there showing without Homa and with Homa
how the phosphorus solubility increased in the various examples. Aquí hay otro ejemplo de cómo la ceniza de Agnihotra ayuda a la solubilidad de los fosfatos, y se muestra en esta tabla entonces cómo agregando ceniza se puede obtener una mayor solubilidad y un mayor porcentaje de fosfatos en el producto que permite que las plantas lo absorban. Now I want to give some more scientific examples of studies, scientific studies which have been done with organic farming. Ahora vamos a ver algunos pequeños, rápidamente algunos ejemplos de cómo, de experiencias científicas que muestran la calidad y la capacidad de la agricultura orgánica Homa. First of all, there's some studies which were done at Agricultural University, horticulture actually, in South India several years ago. And in this series of studies, they tested cabbage, potato, and various flowers like rose, carnation, and gerbera. And they were testing for yield and increased disease resistance. Ahora va a mostrar un estudio hecho en una universidad agrícola del sur de la India, en la cual se hicieron experimentos con el rendimiento de varias verduras como la col, las papas y flores, usando distintas tecnologías de agricultura, la orgánica con Agnihotra, la convencional y la con control absoluto. Entonces a continuación va a mostrar los rendimientos y el aumento de la resistencia a las enfermedades descrito en este estudio. Now, in the next slide, I can show you some data from that one particular test with the cabbage. And in these next few slides, you'll notice that I've highlighted in red the Homa organic farming section of the data. And you'll see in each particular case that the Homa organic farming, it's called Organico plus Agnihotra, it gave superior results to the other three types of testing protocols which were done, which was just normal organic, conventional chemical, and absolute control. You can see that the Homa organic section in red is superior in each case. En la lámina que estamos viendo entonces respecto al repollo, se muestra la comparación de la resistencia a la enfermedad y la productividad o el rendimiento conseguido. En la parte roja o en la fila roja se ve como el orgánico más Agnihotra provee una mejor resistencia a las enfermedades y un rendimiento más alto. Here is another slide. In this case, it shows these results with potato. And again, you can see that the results are much superior with the Homa organic farming than the other farming methods. Lo mismo para el rendimiento y la resistencia a las enfermedades para la papa. La agricultura orgánica más Agnihotra en la línea roja muestra su superioridad. The next slide shows the results from the rose flower, and again, it's the same pattern. El mismo patrón para la calidad y el rendimiento o la resistencia en el caso de la rosa. Aquí se muestran algunos otros parámetros o otras variables. The powdery mildew result, very, very spectacular result with the powdery mildew on the rose plants. Now the next university is in the north of India, in the Himalayas,
And in that particular university, they did quite a few studies on organic farming versus homo-organic farming. The results I want to show you today are with the herb lemongrass, the lemongrass herb. And here are the results from that particular study. And you can see again, in red, I've highlighted the homo-organic farming section. And the data show that in each particular parameter, the homo-organic farming showed superior results to the other methods which were tested. En otra universidad en el norte de la India se hicieron las experiencias que se muestran en esta tabla, en la cual nuevamente la agricultura orgánica más el Agnihotra fue superior en todos los parámetros que fueron medidos. So I won't spend time on this now because now we're running very short. So I'll skip over the next section, which was results from Karnataka, which is in central India, and they were also very interesting results. And again, they showed wonderful results comparing Homa farming against non-Homa farming. But because time is, you can't really look into it in great detail. Va a saltarse varias láminas ahora en la cual en una universidad en el centro de la India se hicieron varias experiencias con diferentes combinaciones de agricultura orgánica Homa para distintos productos, pero el tiempo no está yendo demasiado rápido. Now, I just want to briefly list a few practical experiences on Homa farms. First of all, in India, where I'm staying for the last 20 or more years. Firstly, we'll look at Tapawan, which is the Homa farm where I'm staying in central India. Ahora vamos a ver algunas experiencias rápidamente, algunas experiencias en la India. Voy a empezar con Tapawan, que es el lugar donde yo estoy, en el centro de la India. When we first came to Tapawan, soil was seriously deficient in all major and minor nutrients. High salinity, the topsoil layer was reduced to less than 10 centimeters. And it was a very fine clay soil which developed huge cracks in summer. And the wet season was sealed like cement, allowing minimal water absorption. Now, since we started Agnihotra and Homa farming, we've seen miraculous recovery of the soil here in Tapawan from its previously severely damaged state to the point where it's producing wonderful crops with superior yield by insect attack or any diseases. Como pueden ver, ellos comenzaron hace ya más de 20 años en Tapawan, que tenía serias dificultades de todo tipo, un terreno arcilloso que se agrietaba incluso y con poca agua, sin nutrientes. Y al cabo de todos estos años, manteniendo las disciplinas y por supuesto todas las prácticas agrícolas, han logrado tener productos de gran calidad y los insectos están en buen estado. Y todo esto gracias a la práctica de la Agnihotra y la tecnología Homa. Now here's a slide showing some of our bananas. Our district is a banana growing district. A lot of farmers suffered from the Sigatoka negra fungus disease, but here in Tapawan we had no problems with the Sigatoka negra, and we had very, very good results with the yield, up to 38 kilos per bunch of bananas. Aquí en esta lámina se muestra racimo de banana, de plátanos que tiene hasta 38 kilos, que es un gran rendimiento, gracias a la terapia Homa, y han logrado erradicar o combatir y derrotar a la Sigatoka negra, que es el hongo que ataca directamente a los plátanos. Now, as well as that, we've had wonderful results with our cotton growing district here also. This shows the difference in homo-organic cotton compared with chemical cotton.
And also, we've had spectacular results with turmeric, which is not grown in our district at all, but we got very, very good results with our turmeric crop as well. Vimos pasar entonces una lámina de las ventajas de cultivar el algodón con terapia Homa, en el cual los parámetros de rendimiento también y la calidad era excepcional. Ahora estamos viendo una lámina sobre cúrcuma. Now, another farm which I want to mention here is a farm which was managed by Mrs. Karin, who's going to be speaking next. You may recognize her photo there. This particular farm was a soybean farm, and we had an incredible result with the yield on the soybeans. 2,105 kilos per hectare was the result, and the nearest best result with the chemicals was 1,200 kilos. So nearly fantastic result with the soybeans. Aquí, esta lámina muestra los resultados con el soya, el poroto soya, en el cual podemos ver un rendimiento de 2.105 kilogramos por hectárea, de un color superior y con raíces que tenían el doble de nódulos fijadores de nitrógeno en sus raicillas. So, another example which I want to give you is from a friend of ours in Karnataka state, in central India, a little bit south side. Here's a result from vanilla, where he was growing vanilla at one point, and he got an incredible result with the quantity of vanilla, the vanillin, which is the active ingredient in vanilla, 36% by weight, when most of the other vanilla reaches up to a maximum of only 28%. So that was also an incredible result with the vanilla. También estamos dando una lámina entonces con los resultados obtenidos con la vainilla, en la cual se obtuvo un rendimiento de 36% contra un 28%, que es lo mejor que se había podido obtener anteriormente, usando terapia Homa. Then again, on the same farm, I want to mention about his sugarcane also, this farmer, Agnihotra Desai. At one point his sugarcane was attacked by the woolly aphid insect pest, but it was immediately controlled by two predators which came automatically without requiring any treatment at all. They came simply because of the Homa farming. Otro ejemplo en el mismo lugar de la vainilla es respecto a la caña de azúcar, la que era atacada por el pulgón lanudo y que fue controlado mediante depredadores que al practicar los fuegos y la tecnología Homa aparecieron automáticamente y controlaron la situación. Y ahora todo resuelto. Go ahead, please. Skip a few here because we want to save time. There was one about coconut. There's another one about a tea plantation there, stone fruits. Here's a very, very spectacular result. Here's Mrs. Karin again on a farm in the north of India, in the mango belt in the north of India. This particular farmer had a spectacular result with his mangoes. In fact, he got a record production of 40 tons per hectare, which is absolutely unheard of in India. In India, normally the production is about 10 tons per hectare, and if you try all the known methods, the farmers can reach up to about 14 tons per hectare, but this guy got 40 tons per hectare. Incredible result from that mango garden. Otro resultado impresionante es el de mango, que en general no se produce en gran cantidad en la India, y lo normal es 10 toneladas por hectárea la producción, pero con la tecnología Homa llegaron a 40 toneladas por hectárea, 400% de incremento. There's a story about grapes.
Homa farming works very well with grapes also. Now I want to go on and talk more about other countries because we've concentrated mainly on India. Here is an early result from Mrs. Karin's farm. This was a farm which she was working on in Austria in 1986 when the nuclear accident happened in Chernobyl in Russia. And at that point, the government insisted that all the milk samples and the fodder for the cows had to be tested for radioactivity. So samples were brought to the government testing stations, and what they found was with Mrs. Karin's, there was absolutely no radioactivity detected in her milk or her fodder samples, which is absolute miracle. This is one of the miracles of Homa organic farming. Otra experiencia sobresaliente que es casi un milagro es lo que sucedió en esta granja en Austria, en la que estaba cerca del accidente de Chernobyl. Y luego de este accidente las autoridades pidieron que se revisara y se analizara la leche y el forraje del lugar. Y a pesar de que todos los lugares, los vecinos tenían niveles elevados, en este lugar donde se practicaba el Homa la radioactividad era normal. Esto raya en los milagros de aplicar esta tecnología. There's a early story from Panama about plantain, but I want to mention this one. This is one of the turning points in the history of Homa organic farming, which occurred in 1999 in Peru. There was a project undertaken there with Homa farming in an area of 1,200 hectares, 30 modules each of 40 hectares. And this particular project was monitored by the engineers from the Office of the President of the Republic of Peru for a period of 7 months. And during that period, they found that all pests and diseases were totally controlled. There was a substantial increase in the harvest, and all the fruits grew healthy with better color, taste, weight, and texture on all of the crops which are grown in that particular area of Peru. So this particular project really put Homa organic farming on the map, and it's still regarded as one of the great success stories of Homa farming. Este proyecto de 1.200 hectáreas en el Perú es un punto de inflexión, pues en este lugar, tal como se lee ahí, eran 30 módulos de 40 hectáreas cada uno, en cierta manera reflejando lo que mostrábamos en una lámina anterior en la cual se pueden asociar agricultores. Y se practicó esto durante 7 meses y se obtuvieron en distintos productos agrícolas del lugar. Y como se muestra ahí, hubo una reducción sustancial de los agentes patógenos, se erradicaron las plagas y el rendimiento y la calidad organoléptica de los productos era superior. So now moving on quickly again, there's a story about papaya in Peru, cafe in Peru, mango in Peru also. There's a story from banana in Ecuador. We could just quickly go through now because the time is running so short. Story from Australia also about the vegetable broccoli. So I'm sorry I can't go into more details now because I've still got about another 10 or 15 slides to show in 2 minutes. Vamos a saltar varias experiencias en distintos lugares del mundo porque se nos está acabando el tiempo y todavía le quedan 15 importantes láminas que quiere mostrar. Entonces estas experiencias en estos lugares no las vamos a ver ahora, pero van a estar disponibles en la presentación que subamos a YouTube.
So now, just briefly, I want to discuss the economics of home organic farming. We've done some studies of profit and loss, and in many cases, the profit from home farming is far superior to that of the chemical farming. Here we can see the cost benefit analysis from Mrs. Karin's time in the soybean farm, and you can see that at that particular time the bottom line shows home farming with a 316% profit, and the conventional chemical farming showed a 72% loss. So this is generally found with all the studies that we've found. Home farming is far more economical than any other farming method. Entonces ahora quisiera rápidamente referirme un poco al equilibrio económico que se produce con la terapia o la tecnología Homa, agrícola Homa, en el cual en este ejemplo, por ejemplo, del poroto soya, hubo un rendimiento de 316%, pero no rendimiento, sino que utilidad, ganancia, con respecto a una agricultura convencional con agroquímicos, en la cual hubo un 72% de pérdida. Go ahead, please. Now, the next slide shows the same thing with cotton. We won't go into great details, but the profit is always better with the home farming. Here I've got one slide which shows the actual cost in US dollars of establishing a home farm. This is the actual Homa and Agnihotra side of the equation, and you can see cost per hectare for a 40-hectare farm comes down to about $45 for a one-time cost to set up, $45 per hectare to set up the farming on a 40-acre farm. Aquí pasamos una lámina rápidamente sobre el algodón, en el cual también se mostraba un rendimiento superior con la tecnología agrícola Homa, y en esta lámina estamos viendo la inversión que hay que hacer para instalar un punto de resonancia, que en realidad es un costo por una única vez, que permite llegar a un costo por hectárea para un predio de 40, que podría llegar incluso a más, de aproximadamente $45 por hectárea. Esto es lo que costaría instalar el punto de resonancia, distinto a lo que cuesta la operación después, en el cual hay que aplicar los costos del ghee, del arroz, los que está mostrando en esta siguiente lámina. And the next slide shows the actual running costs for operating the Agnihotra and the Homas. Again, per hectare, $5 or $6 per hectare over a period of 6 months. So very, very cost effective. Aquí se muestra entonces el costo de operación para 6 meses, en el cual resulta ser un costo en los materiales, digamos, los ingredientes, el ghee, la bosta de vacuno y el arroz, de 5,92, prácticamente $6 por un periodo de 6 meses. So now, how to implement the plan, create Homa farms worldwide. First of all, we need to get the banks on side, giving investment to farmers to set up their farms. And then what the farmer has to do is simply to practice the Agnihotra and the other Homas on a farm. And so much will be taken care of if that is done. The volunteers, they'll be required to actually establish the Homa farms, the volunteers from Homa therapy, and this will be the final result. So, successful large-scale implementation of the home organic farming will completely revolutionize the agricultural sector, and this will result in a win-win situation for everyone, the banks, the farmers, and also society in general. The long-term result, total eradication of poverty.
This is my dream. I hope we can see that in our lifetime. Entonces, en estas últimas láminas ha mostrado cuál sería más o menos rápidamente un plan para implementar esto, en el cual el agricultor o el campesino consigue un préstamo a una tasa de interés razonable, se une con otros campesinos e instalan los puntos de resonancia y luego con la gran productividad que se puede obtener, que va crecientemente año a año, puede resolver la situación con bancos, difundir esta tecnología, lo que como resultado final terminaría siendo la erradicación total de la pobreza. So, thank you very much for your kind attention, and I hope that what I've been able to share tonight will be helpful and useful. Thank you very much. Gracias a todos entonces por su atención y espero que toda esta información sea útil para cada uno de ustedes. Y aquí están los contactos de Bruce en la India. Karina? Namaste. Thank you very much, Bruce. I think we will go in some questions now if we have time. Karina. Sí, hola. Vamos con la primera pregunta. Si quieres se la traduzco yo misma esta pregunta. Okay. Sí, dale. En español primero, muchas veces consideramos la relevancia de la nutrición del suelo, de un buen suelo para las plantas. Pero Bruce habla de la atmósfera, entonces quiero saber la importancia de la atmósfera en la nutrición de las plantas. Bruce, usually we talk about soil and the nutrition of the plants, but you talked about the atmosphere as a relevant point for the nutrition of plants. Could you please explain us a little bit more about that? The fact of the atmosphere, the nutrition for the nutrition for the. Well, yes, okay. Well, what that means is that in terms of modern science knows very little about that. Modern science insists that only soil and water, this is important things for nutrition to the plants. But according to the ancient science from Hector can translate, please. Yes, yes, yes. Estaba esperando que terminara, pero no importa. Hold on a second, please, Bruce. I will translate the first part of your answer. Lo que Bruce estaba diciendo es que la ciencia normal se preocupa del agua y del suelo, pero no toma en cuenta otro factor que es lo que justamente va a decir ahora. La ciencia normal insiste en la calidad del suelo y del agua, pero hay otro factor. Please go ahead, Bruce. Okay, so according to the ancient wisdom of Vedas, more than 75% of nutrition to the plant comes through the atmosphere. And that's why... Okay, Hector. Entonces, lo que la ciencia antigua de los Vedas dice es que el 75% de los nutrientes llegan a través de la atmósfera. Please go. And that's one of the reasons why the plants thrive so well in the Homa environment, in the Agnihotra environment, because what Agnihotra does is it actually seeds the atmosphere with nutrition. Exactly what the plants need, and that's the benefit which they get from the Agnihotra. Lo que el Agnihotra hace es que de alguna manera permite que la atmósfera se siembre de nutrientes que llegan a las plantas y de esta manera ellas pueden prosperar. Esa es el enfoque y la realidad que nos muestra la ciencia antigua de los Vedas. Okay, does that answer the question? ¿Eso contesta suficientemente la pregunta, Karina? Sí, sí. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuál fue el motivo o los motivos
que a pesar de obtener buenos resultados, solo duró 7 meses la aplicación de la terapia Homa en el proyecto de 1.200 hectáreas en Perú. Preguntan por qué no continuó. Bruce, one person asked why the project in Peru, which covered 1,200 hectares, even though it has such a beautiful results, did not continue. Well, there are many reasons for that. I'm not totally familiar with all the things what happened there, but things are strange creatures and very unpredictable. And so obviously something happened, but even still in Peru today, there are Homa farms and new ones coming up all the time also, and people still benefiting from it. But it's not really possible to say why that project didn't continue. I can't really answer that. Desafortunadamente yo no estaba en ese lugar y no tengo las respuestas para los diferentes factores que influyeron para que aquello no siguiera funcionando. Pero sí sé que hay nuevos agricultores o campesinos que están practicando la terapia Homa en ese lugar. Muchas gracias. La otra pregunta se refiere a cómo determinar que el GI estaba impuro y que una enfermedad entra a través de un GI impuro. Another question is how can one determine that sickness or diseases can enter the plant kingdom through an impure GI? Through what? An impure or contaminated ghee. How can you determine that that ghee is contaminated and it could threaten the plants by allowing diseases to get into the plant? Well, mostly we don't know about that until the disaster actually strikes, and in fact that's exactly what happened in that one example of the sugarcane, which I mentioned before here in India, where the sugarcane was attacked by the woolly aphid insect. What they discovered on that farm was that the ghee was the problem. And as soon as they removed that faulty ghee and replaced it with the pure ghee from their own cow, immediately the predator insects came to clean up the infestation. So there's no doubt in my mind that the ghee is very, very important, and normally it's difficult to tell. Even in India we have a lot of what we call bogus ghee in the marketplace, which is not pure, and it's very difficult to actually determine what is pure and what is not until the Agnihotra stops working. When the Agnihotra stops working, then you have to immediately look and think, what happened, what is wrong with our ghee? Let's check the ghee to make sure it's pure. Lo que Bruce contesta es que es muy difícil determinar la calidad del ghee hasta que el desastre ocurre, y por eso es importante mantener la pureza y por lo posible hacerlo uno mismo, porque hay ghees comerciales de los cuales en la India también y acá en Chile también los tenemos, de los cuales no se sabe cómo fueron hechos. La manera de confirmar que está bien hecho el ghee es cuando el efecto de la Agnihotra se produce. Tan pronto como ese efecto desaparece, hay que sospechar inmediatamente de que hay algo equivocado o tóxico en el ghee. Y la última pregunta es de Carolina Morales. Ella es ingeniera agrónoma y va a ser una de las próximas conferencistas también de este ciclo. Ella pregunta si reciben a personas en Tapovan para hacer investigaciones de terapia Homa en agricultura y si necesitaría comunicarse con Bruce.
This is another question from Carolina Morales, who is an agronomist engineer in Chile, and who asks if there is any person in charge of the investigations in Tapoban, and if no, if you receive people in Tapoban for doing research in homotherapy farming. Are you receiving people in Tapoban? And if it's so, if she has to talk with you to do research in Homa farming. Okay, well, we're always open to people wanting to help us. At the moment, we don't have any scientists or any engineers here. It's only us uneducated people. Huh? But let's discuss. I'd very much like to get in discussion with Carolina if she'd like to do that. Huh? So we can discuss on the email. Huh? Okay. Okay, él dice que en este momento no hay ninguna persona científica en el lugar, pero solamente está trabajando con gente ¿cómo se llama?, que no tiene estas calificaciones, pero estaría feliz de poder entrar en contacto con Carolina para discutir y coordinar algún trabajo en conjunto. Bueno, les dejamos un minuto, Héctor, Bruce, para que se puedan despedir y de ahí pasamos a nuestra próxima conferencista. Okay, Bruce, this would be it. Thank you very much for all your efforts and all your work there and in this conference. We are very happy, but we have to continue with the next conference. Sorry, yes, time was so short. It's been my pleasure, and I'm sorry that I've gone a bit over time. Okay, thank you. Fue el placer fue todo mío, dice, y mis excusas por no haber podido poder entregar más en tan poco tiempo. Gracias. Thank you, Bruce, and greetings to Anne. Ahora seguimos con nuestra próxima conferencia, con nuestro grupo de conferencistas. Dejamos con ustedes a Jimena, quien va a hacer las presentaciones. Jimena es la secretaria de la Fundación Quíntuple Sendero. Jimena. Jimena. Tienes tu micrófono cerrado, Jimé. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muy buenos días a Sudamérica, buenas tardes a Europa y buenas noches en India, a los que nos escuchan desde India. Es un gran privilegio para mí y un honor presentar a nuestros próximos panelistas, la señora Karin Heschl, de Austria, pero que ha vivido durante muchísimos años en la India, naturópata, terapista Homa certificada y practicante de Agnihotra desde la década de los 70. Karin viajó extensamente por India, enviada por Sri Paranjape, para entrenar a cientos de agricultores en la técnica de la agricultura orgánica Homa. Junto a ella también nos hablará, y será el primero en hablarnos, el señor Arun Anand, ingeniero metalúrgico, practicante de Agnihotra y de terapia Homa, que se ha especializado en la jardinería y la agricultura orgánica Homa urbana, y en especial en las llamadas azoteas verdes o terrazas verdes. Enseña Agnihotra y terapia Homa en diversos lugares, dadas sus habilidades lingüísticas, pues habla hindi, punjabi, ruso e inglés. También se ha especializado en la investigación del uso medicinal de la ceniza de Agnihotra. Bienvenidos a ambos. Arun, over to you now. Are you there, Arun? I cannot hear. Yeah. Is that okay? Are Can you you hear me there? now? All right. Yes. Okay. Buen dia. Okay. Thanks for having me on the program. Muchas gracias por tenerme aquí. We'll start now with the presentations quickly. Friends, now Comienzo ahora, entonces. if we can divide all the professions into two major parts.
Si pudiéramos dividir las ocupaciones en dos grupos, one, those who are engaged in producing the food. Uno, el primero sería aquellos que están involucrados en el cultivo de la comida, como los agricultores. And rest who consume food and who live in cities and work in cities and various offices, business and industries. Y el resto, los que consumimos los alimentos, como la mayoría de los que vivimos en las ciudades, trabajamos en oficinas, en la industria, en empresas. Now, my friend Bruce has given an excellent presentation on how to do Homa organic farming. Mi amigo Bruce acaba de dar una excelente presentación en cómo podemos practicar la agricultura orgánica Homa. And its several benefits. Y sus muchísimos beneficios. But friends, when we go to the market, pero amigos, cuando vamos al mercado o al supermercado to buy Homa organic food, can any vendor guarantee that this was grown Homa organically? Cuando vamos al mercado, al supermercado a comprar comida orgánica Homa, ¿quién nos puede garantizar que esta comida ha sido cultivada de manera orgánica y Homa? La respuesta es no, nadie nos puede garantizar eso. We just go to the market and buy whatever is available. Vamos a los mercados o al supermercado y simplemente compramos lo que hay. Thinking, what can I do? If it is not available, what can I do? Y pensamos, bueno, ¿qué más puedo hacer? Esto es lo que hay. Plus, please understand that there is a solution. Pero por favor entiendan, hay una solución. That if we grow our own food, si nosotros cultivamos nuestra propia comida, but then you may say, how can I grow enough food for my family? Pero claro, ustedes podrían decir, pero ¿cómo podría yo cultivar suficiente comida para mi familia? I'm giving you an example. Les doy un ejemplo. You must have seen the industries where they come out dirty smoke from the industries. Smoke from the industry. Seguramente ustedes han visto cómo las industrias generan un humo sucio. How do they exit this fuel? They have very high chimneys. From there, from height, they release the polluted air. Yeah. Y cómo este humo contaminante aparece a través de sus grandes chimeneas. The reason is the pollution spreads over a large area. Y lo que vemos es que la contaminación de estas chimeneas se va a cubrir extensas áreas donde están estas industrias. And that's how it gets diluted. Y luego este humo se diluye. So similarly, if we grow a little bit of food at home, de manera similar, si nosotros cultivamos, aunque sea un poco de nuestra propia comida, do Agnihotra at home and grow some food. Do Agnihotra at home. Si podemos cultivar nuestra comida de manera con el método Homa, so we can get la casa, Homa organic vegetables at home itself. De manera que esto mismo un poco debilita y mitiga los efectos. No, they may not be enough. They may not be enough. Podría ser que no hubiesen suficiente. But in the basket of food that we buy, if you put a little bit of Homa organically grown food from home, it dilutes the bad effect of the total basket. Ahora, aunque no sea suficiente lo que cultivemos,
eso que cultivamos y que agregamos a nuestra canasta familiar ayuda a debilitar el efecto de la comida que compramos, que no siempre es orgánica. So it can start in a small way, and gradually you'll get experience, because when you do Agnihotra, de manera que pueden empezar de una forma de a poco, pero vas adquiriendo experiencia. the results are very good because of the environment which is created because of doing Agnihotra at home. Y los resultados son muy buenos porque estás practicando esta técnica de Agnihotra en casa. For example, I started at my home, and now I can take all vegetables from home itself. Yo comencé en mi casa y ahora todos los vegetales que consumo los he cultivado yo mismo. Okay, now since the time is short, I will request the other speaker to come in and then start talking about porque no tenemos mucho tiempo, le preguntaré a Karin que comience a dar su presentación. Thank you. Thank you very much, everyone. Gracias. Thank you, Arun. Karin, could you please start with your presentation? Yes. Okay, so I will straight come to the practical work, what we do. Hola, bueno, empezaré con la parte práctica del trabajo que hacemos. You can nearly grow all vegetables in about 25 centimeters of soil. Could you please necesitamos la slide número 3. ¿Me puedes confirmar que se está viendo? Se está viendo y se está viendo bien, pero si Okay. puedes ir a la número 3. So, slide number 3, Jimena. Yes. Yes. Okay. Casi todos los vegetales pueden crecer en unos 25 centímetros de tierra. Mm-hmm. If one takes rectangular pots instead of round pots, you can save a lot of space, which makes sense when you have just a small area to grow food. Si se utilizan macetas rectangulares, podrán ahorrar muchísimo espacio, y esto tiene mucho sentido si tienen poco espacio, sobre todo si viven en la ciudad. You can start to raise the seedlings in polybags or in flat trays and then transplant them later. Bueno, ustedes pueden comenzar en bolsas plásticas o en bandejas de plástico para sembrar las semillas, y luego los almácigos, o en algunas partes en Sudamérica plantines, pueden ser más tarde trasplantados. Mm-hmm. So all pots and beds which you use, they have to have holes at the bottom, so that the excess water can drain out. Ok, todas las macetas o camas deben tener perforaciones en el fondo, de manera que el agua pueda drenar. Yes, that is very important. Eso es muy importante. Now the next slide, it shows some pots which you get in the market today. Próxima slide, por favor. Paula. Ok. Aquí esta lámina muestra los diferentes tipos de macetas que ustedes pueden encontrar en el mercado hoy en día. Mm-hmm. Now, next slide, please.
Yes, but you don't have to buy many pots. You can use any container in your house which is empty, make some holes at the bottom, and then plant some plants inside. Pero no necesitan comprar contenedores. Usted puede usar cualquier envase, cualquier contenedor que tengan en la casa y con eso reciclar, y le hacen algunos orificios en el fondo y luego pueden empezar a plantar. Okay, next slide. So this is one simple bed which you can make on a rooftop. Este es un método simple para preparar una cama de cultivo en una azotea verde. It is attached to the wall. Tiene que estar apegada a la pared. And then you make first sure that the floor and the walls have good waterproofing. Y asegúrense que el suelo y la pared son impermeables. Then you spread a thick plastic on the ground. Y extienden un plástico grueso en el suelo. And fix it with the bricks on the other three sides. Y lo fijan en el suelo en 3 partes, en 3 lados. Mm-hmm. Make again sure that you make some holes on the sides of the plastic that the water can come out. Asegúrense nuevamente de hacer algunos agujeros en el plástico, en los lados, para asegurar que el agua puede drenar. Mm-hmm. Then you spread some stones or broken clay pots and pebbles on the ground. Y en el fondo esparzan algunas macetas rotas de barro, algunas piedrecillas y jarros en el fondo. And then you fill it up with the soil. Y luego llenan con tierra. So this is nearly like a real garden, small garden on the ground. Es casi como un verdadero jardín, como plantar en un verdadero jardín. Okay, so next slide. This is what we fill in. Y con esto es con que llenamos estas camas en las azoteas. Mm-hmm. So we have used soil 40%, vermicompost 35%. Okay. Usamos 40% de tierra, compost de lombrices un 35%. Then coco peat 20%. Turba de coco un 20%. And 5% is Agnihotra ash, sand, and neem cakes. Y el 5% es de ceniza de Agnihotra, de tortas de neem y arena. Yes, so all this you mix together, and then you can fill it in any pots and any beds you have. Y bueno, y todo esto se mezcla muy bien, y con esto se llena cualquier maceta y cualquier bolsa. Now, next one is the seeds. Next slide. La próxima slide es sobre las semillas, eligiendo las semillas correctas. Yeah, that is also very important. Esto también es muy, muy importante. So we use only organic seeds or heirloom. Usamos solamente semillas orgánicas, semillas autóctonas. Or if we can get hold of it, Homa organic seeds. Y si podemos encontrar semillas Homa orgánicas. After you grow the first food, you can start your own seed bank that will save you lots of money. Bueno, después que ustedes empiecen a cultivar la primera vez, ustedes pueden salvar esas semillas y empezar su propio banco de semillas,
y esto les ahorrará muchos gastos. Because organic seeds are expensive, so we Porque don't want to avoid it. las semillas orgánicas son bastante caras y bueno, no queremos eso. Don't go for hybrid seeds. No compren, por favor, semillas híbridas. Because they are conditioned for inorganic inputs. Porque están acondicionadas para insumos inorgánicos. And they consume more water. Y asimismo consumen mucho más agua. Also, plants from hybrid seeds. De la misma manera, las plantas que vienen de las semillas híbridas, when you grow them organically, cuando ustedes las cultivan de forma orgánica, they are more vulnerable to pests and diseases. son más vulnerables a enfermedades y plagas. Perdón, creo que hice un error. Karen, what you were saying, when you are using hybrid, they are more vulnerable to pests and diseases. Yes, because they are conditioned for inorganic inputs. Okay, And no, ya, estaba viendo. They have a kind of withdrawal syndromes. Okay. No, estaba bien, que en realidad las semillas, las semillas híbridas, porque están preparadas o acondicionadas para recibir cualquier insumo que no es orgánico, están más vulnerables a enfermedades y a plagas. Yeah. Okay, let's go to the next one. Seed preparations and planting. Okay, preparación y plantar. Yeah, so in the city, we do not have easy access to cow dung and cow urine. Bueno, en las ciudades no tenemos un acceso fácil al estiércol de vaca o a la orina de vaca. With this, we prepare normally in Homa farming the seeds. Y que es la manera en que normalmente en una granja Homa preparamos las semillas. So we started soaking the seeds overnight in Agnihotra ash water. Means in water plus Agnihotra ash. Entonces lo que hacemos es remojar toda la noche, aproximadamente 12 horas, en agua con la ceniza Agnihotra, las semillas. And then in the morning you strain them and sow them in the soil. So en la mañana las colamos y luego las plantamos en el suelo, Yes. en la tierra. You can first put them in small containers, and then when the seedlings are bigger, you transplant them. Y primero ustedes pueden ponerlas en envases pequeños y cuando el almácigo ya o los plantines estén más grandes, pueden trasplantarlas directamente. So normally when you transplant baby plants, they get a shock, no? Because they are removed from their environment. Normalmente cuando se trasplanta una plantita pequeña, sufre un gran shock. Yeah, and this shock you can reduce if you plant them with Agnihotra ash. Y este shock puede ser reducido considerablemente si ustedes plantan con ceniza Agnihotra. And when your mind is full of love, when you work with the plants. Y si mientras están plantando tienen su mente llena de amor, también reducirá considerablemente el shock del trasplante. Okay, now the plant feed. Next slide. El alimento de plantas.
So of course, first input is Agnihotra and Agnihotra ash. Bueno, el más importante es el realizar el Agnihotra y la ceniza de Agnihotra. And when we have Agnihotra ash, we can make Agnihotra ash water. Y cuando tenemos la ceniza de Agnihotra, podemos preparar agua de ceniza de Agnihotra. Yeah, and when we have Agnihotra ash water, we can give add-ons to the Agnihotra ash water, like wormy wash or cow's urine. Ok, una vez que tenemos preparada el agua de ceniza de Agnihotra, también le podemos agregar otros elementos, por ejemplo, orina de vaca y humus de lombriz líquido. Then you can also compost your food and kitchen waste with the help of, in India they are called smart pins, and with some enzymes which you have to buy. Ahora, por supuesto, también nosotros podemos tener compostaje de nuestra propia comida y desperdicio de la cocina, con la ayuda de un buen contenedor y algunas enzimas que deben comprarse. Yeah, then like here in India we have made also two Ayurvedic inputs, which is Panchagavya. And, ahora, aquí en India nosotros hemos hecho una preparación ayurvédica que se llama Panchagavya. And the other one is Amrit Jal. Y la otra se llama Amrit Jal. That we explain later. So the next slide, please. If you ask a professional gardener, he will suggest to change the soil on a rooftop garden every second year. Si ustedes le preguntan a un jardinero profesional, les sugerirá que cambien la tierra en las azoteas verdes cada 2 años. So that it stays fertile. That de manera que pueda mantenerse fertilizada. But our experience is over the past 8 years. En nuestra experiencia en los últimos 8 años, that Homa soil improves from year to year. Ha sido que el suelo Homa mejora cada año. And this we can see in the productivity of the plants. Y esto se puede ver, se puede observar en la productividad de las plantas. Next slide. Next slide is the recipe how to prepare Agnihotra ash water. Okay, en esta lámina tenemos la preparación de agua de ceniza de Agnihotra. Do you want to read it in Spanish or should I? You talk and I translate. Okay. So you take a drum of 200 liters of water. Tenemos que llenar un tambor de 200 litros de agua. Then put 1 pyramid full of Agnihotra ash into it. Y agregamos lo que equivale a una pirámide llena de Agnihotra, que son más o menos 250 gramos de ceniza. Then you stir it and then to leave it in the sun for 3 days. Y mezclamos y luego dejamos al sol por 3 días. Then put some mesh on top so that no animals can fall in. Okay, y hay que poner una malla de protección para evitar que
algunos animales pequeños se caigan dentro de este tambor. So after 3 days, that water is ready to use for spraying and watering plants. Ok, después de 3 días, esta mezcla de esta preparación, esta agua está lista para rociar o para regar plantas. If you put into this 200 liters of Agnihotra ash water 10 liters of cow's urine. Ahora, si en esta misma preparación de 200 litros, ustedes pueden poner 10 litros de orina de vaca. And the wormy wash, which you can harvest daily. Y extracto líquido de humus de lombrices que ustedes pueden extraer diariamente. Then you have already a very good fertilizer. Ya tienen simplemente con esos dos elementos un fertilizante muy bueno. Next slide, please. La próxima lámina, por favor. This is about the Homa Panchagavya, is it? Sí, Homa Panchagavya. Yeah. So Panch means, Panchagavya means in Sanskrit 5 items from the cow. Panchagavya significa en sánscrito 5 elementos que vienen de la vaca. It can be actually made anywhere in the world where cows are present. Y la verdad es que puede hacerse en cualquier parte del mundo donde hay presencia de vacas. It is just not known, but it is a very good fertilizer. Lo que pasa que no es conocido, pero en la realidad es que es un muy buen fertilizante. And to the original recipe, we just put Agnihotra ash and 1 Shri Yantram. De la receta, en la receta original ayurvédica agregamos ceniza de Agnihotra y también ponemos dentro un Shri Yantra. Now, Karin, could you explain what is a Shri Yantram? A Shri Yantram is a copper, how to say, we have a small round copper plates where the Shri Yantram is engraved. Ok, el Shri Yantra es un círculo de cobre donde se ha impreso el símbolo del Shri Yantram. And it gives good vibrations. Y este Shri Yantram agrega buena vibración. Like when you chant Om, that Shri Yantram is actually appearing, you can make it visible with machines. Ahora, cuando la gente pronuncia el Om, el Shri Yantram puede con algunas máquinas especiales verse cómo aparece, cómo esa vibración aparece cuando se está pronunciando la palabra Om. So we use it for the vibration. I'm sorry, I lost. Yeah, I said we use it for the good vibrations, so that's why Okay. we put Nosotros usamos este dispositivo para una buena vibración en esta mezcla. Then let's go to next slide. Vamos a la próxima lámina, dado el tiempo. That is how we make the vermicompost on the roof. Ok, ¿cómo hacemos un compost con lombrices en una terraza o en una azotea verde, principalmente en la ciudad? So you take again a 200 liter drum and... Nuevamente, ustedes tienen que tener un tambor de 200 litros.
And you make a hole in the drum 5 centimeters above the ground. Y tienen que hacer un hoyo de unos 5 centímetros a nivel del suelo. That is necessary so that the wormy wash can come out there. Eso es necesario porque así se puede extraer el humus líquido de lombrices. Then you put some twigs at the bottom, twigs and small Y branches. en el fondo lo cubren con pequeñas ramillas. And then you fill the drum with cow manure. Y luego llenan con estiércol de vaca este tambor. You mix also Agnihotra ash inside. También agregan la ceniza de Agnihotra. And all what you can find in your rooftop garden, the dry leaves, those you collect and soak it in a bucket overnight. Si pueden encontrar hojas secas en sus terrazas, las recolectan y las ponen en un cubo y las dejan remojar durante la noche. And this you can mix with the cow manure. Y luego la mezclan con el estiércol. And then you put the worms and they will do the rest, they will work then. Y luego ustedes depositan las lombrices en el tambor para que hagan su trabajo. So next slide. La próxima lámina. Yeah, so here are the earthworms working for us. They make the compost. And, Ok, aquí vemos las lombrices trabajando para nosotros, haciendo un compost excelente. And my teacher has told me that in Homa atmosphere, the earthworms, they produce a growth hormone, and that happens only in Homa atmosphere. Mi profesor, mi maestro me contó que en una atmósfera Homa, las lombrices producen una hormona especial solamente en esta atmósfera. Yeah, that's because they are happy. They get happy, so they produce that for us. Y eso es porque están felices en esta atmósfera y por esa razón empiezan a producir esta hormona. Okay, so next slide. Working with the moon phases. Trabajando con las fases de la luna. That we do anyway in Homa farming at days of full moon and new moon. We try to do additional hours of Trambakam. Bueno, en la agricultura Homa, los días de luna nueva y luna llena, hacemos horas extras adicionales del Homa Trayambakam. Yeah, and so that balances the energies, no, on those. Y esto equilibra las energías. And additionally, we are also using that planting calendar from Maria Thun. Adicionalmente también estamos usando y hemos tenido buenas experiencias usando el calendario de siembras de Maria Thun. And this is available in many languages. Y este está disponible en varias lenguas, en varios idiomas. And next slide, please. Now we can see some results. La próxima lámina, y ahora vamos a ver los resultados de estos azoteas verdes con los elementos y los métodos que les conté. These pictures are all from Arun's rooftop garden. So I do not know if he is still here. Does he Arun,
Okay. Todas estas fotos son del jardín, de la terraza y de la azotea verde de Arun, que nos hablaban al principio. Arun, are you there? Yes, I am here. Okay. Do you want to explain the photograph? Okay. You see on the left side, you see spinach. Aquí en la foto de la izquierda tengo espinacas. And next you see is the fertilizer which we're giving to the plants. Y en la segunda estoy dándole fertilizante a las plantas. El Right from the Agnihotra ash. Right from the Con- Agnihotra ash. con ceniza de Agnihotra. Next, please. Hay otra, Next slide, otra yeah. lámina aquí. Now, this is a pumpkin which the lady is holding in her hand is 25 kilos. And Este that zapallo que esta señora está mostrando me pesó 25 kilos. it grew on my roof. Huh? Y creció en mi azotea, en mi terraza. You can see the papayas there, and then you Y can see all the, pueden ver papayas, abundantes papayas. yeah. Next slide, please. La próxima, por favor. Now this is capsicum, cauliflower. Aquí tengo coliflores, también están los pimentones o morrones, higos, Pig, yeah, and then cabbage. Hoy se me olvidó cabbage. Oh, sorry, I forgot how do you say. ¿Cómo se dice cabbage? Repollo. Gracias, repollo. Repollo. Perdón. Repollo. Yeah, this is. You see, this all grows on the roof, so you don't have to go to the market. You save so much of money instead of buying. Todo esto crece en una azotea, en una terraza, y no hay necesidad de ir al mercado o al supermercado. En un espacio reducido puedo crecer todo esto. They all Homa organically grown on the roof, and they are very highly nutritious things. They're very tasty. Todo esto son productos Homa orgánicos y tienen un alto nivel nutricional y son deliciosos en cuanto a sabor. Next slide, please. La próxima, si hay otra. This is the left side is lemon. Aquí tengo a la izquierda tengo limones. This is kale. Y kale. Kale, okay. And the tomatoes. Y mis tomates. Next slide, please. La próxima. Green chilies. And ajíes. And this is millet. Millet. En español se usa la palabra millet también. Si alguien me puede ayudar. Es un cereal parecido a la quinoa. Millet. This is lemongrass, the next one. Y esto es citronela, se llama en algunos países de habla hispana. Next slide. La próxima, por favor. That's it. Okay, thank you very much. Y debo decir que este sapo vive en el techo de Arun. Thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias a ambos por una exposición muy práctica y bueno, estamos muy contentos. Karina. Muchas gracias. Ahí Jessica estaba explicando que millet significa mijo. Mijo, ya, gracias. No sé, pido perdón por la traducción hoy día, pero estaba medio dispersa. No me acordaba de muchos vegetales. Muchas gracias, Karin, Arun. Y pasamos a las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es Neem Kali? What is Neem Kali? Arun, So you want? Yeah. You see, there's a tree called neem tree. Have you ever heard of neem tree? ¿Ustedes han escuchado hablar del árbol de Neem?
No, maybe not. Because this grows in India, it's all over India that you grow this big tree. It's called neem tree. Probablemente no han escuchado hablar porque es un árbol nativo de la India. Once in a year, it gives a fruits which is a small ball-like green fruits. Y una vez al año nos da un fruto. And then you crush it, and you take the oil out of it. It makes a neem oil. Cuando uno lo cosecha, uno extrae de este fruto, extrae el aceite, y eso es lo que se llama aceite de neem. Now the khali is what is left after extracting the oil. Y esto que nosotros decíamos para usar como fertilizante es lo que queda después que se le ha extraído el aceite a este fruto. This is a very bitter plant. If you eat it, very bitter, but it has a lot of medicinal properties. Esta es una planta que tiene muchas propiedades medicinales, pero el sabor es como amargo. Most of the diseases on the plants can be taken care by neem khali. Y muchas de las pestes que atacan a las plantas pueden ser resueltas usando este neem khali. So neem khali que son unas especies de tortas sólidas de esto que quedó. So neem khali is soaked in water and it is left for about 2 days, and that water becomes like one of the best insecticides. Ok, esto que sobró de la extracción del aceite se deja remojando por algunos días y eso se transforma en un excelente pesticida orgánico. I use it quite often. Yo particularmente lo uso muy a menudo. It takes care of many insects in the beds of the plants, no? Insects in the plants. Los insectos desaparecen con el neem khali. Gracias, Arun. Thank you, Arun. Próxima pregunta, ¿cómo se reconoce una semilla orgánica a una híbrida? Now, how you can recognize that a seed is organic or is hybrid? Normally they write it on the packet. If you buy in America, they all write hybrid seeds or genetically modified seeds. They don't write. Of course, genetically modified seeds they don't write because that is not good. Normalmente en el paquete aparece que escrito que es híbrida. So you have to ask for heirloom seeds. Si es una semilla genéticamente modificada, no aparecerá escrito que es una semilla transgénica, pero sí aparece que es una semilla híbrida. Hybrid seeds have a letter in front of the variety, like H5 or F3, something like this. Ok, las semillas híbridas en el paquete también se reconocen porque tienen una letra y un número. Por ejemplo, dice brócoli H5 o F3. Eso quiere decir que son híbridas. I would like to add one thing, that now since I do homo-organic farming for last about 7-8 years, I grow my own seeds, I make my own seeds. So I leave one fruit, like for example, okra or gourd. You leave it to grow big, you know. Perdón, desde que yo estoy cultivando mis propios alimentos los últimos 8 años, lo que yo dejo, salvo mis propias semillas. Por ejemplo, en el caso de la ocra, del vegetal ocra, dejo que una planta crezca y la uso solamente para semilla. And these seeds are excellent. I mean, you put them on, almost 100% they sprout. Y este tipo de semillas que sacan de una planta que ustedes han dejado crecer son excelentes y les aseguro 100% éxito. So as I said, you have to have patience initially. You go on, carry on with this process, and then slowly, gradually, you gain the experience and you make your own seeds. For example, you don't have to even spend money on the seeds. Y como les dije al principio, hay que tener mucha paciencia.
Y así de a poco, lentamente, ustedes podrán tener su propio banco de semillas y tener las mejores de las semillas. Thank you, Arun. Preguntan también dónde se pueden comprar semillas orgánicas Homa. Where you can buy Homa organic seed. You can only produce them. They are not on the market. Okay. Karin dice que solamente ustedes pueden producirlas, no están en el mercado, no están a la venta en el mercado. They are a gold mine. Próxima pregunta. Okay, thank you. Preguntan a qué enzimas se refieren. Karin, when you were talking about that you can compose your own food from your own kitchen and then put it in a intelligent container and then add some enzyme. Which one are you talking about? Which kind of enzyme? I don't know. There are some like that smart pins. They are called smart pins in India, but they are available in every country for composting waste. And they provide you a packet with the enzymes who decompose that kitchen waste. Okay, ella dice que no sabe realmente qué tipo de enzimas, cómo se llaman las enzimas aquellas. Pero en India, por ejemplo, uno puede comprar uno de estos tambores para reciclar los desperdicios de la cocina, para compotaje, y ellos mismos viene un paquetito de enzimas, pero son enzimas que van a hacer el compotaje. Karina, ¿en eso me puedes ayudar tú? Son enzimas que en los jardines, en los lugares donde venden... Aquí nosotros no compramos enzimas específicas. Lo que hacemos es justamente preparamos el compost y cuando el compost ya está procesado, lo pasamos a la hombricultura, pero no agregamos enzimas compradas. Ya. Entonces no sabemos, digamos, qué enzimas específicas se reciben. Ok, espero que eso haya dado alguna respuesta, porque ella tampoco sabe el nombre específico de la enzima. Y ellos también usan lumbricultura. I just wanted to add one thing. Wanted to add one thing. Now, for composting, enzyme is good, but if you do not have enzyme, then there is a method. You just dig the soil about 6 inches deep. Dig the soil 6 inches deep. Okay. Si no tienen, si no hay acceso a la compra de enzimas, ustedes pueden hacerlo. Lo que hacen es que hacen un hoyo en el suelo. And put all the vegetable waste that you get, other than onions and citric fruit like lemon and y ponen like todos los desperdicios de la cocina, pero que no sean ni cebollas ni tampoco los cítricos, como like eggshell, like eggs, the shell of eggs or whatever vegetables that you cut, whatever is remaining, everything can be put in the soil and cover the soil within 20 days. That it automatically becomes compost. It's already compost or almost on its own. Okay, y también ponen las cáscaras de huevos y lo cubren y automáticamente eso va a transformarse en un compost. I do it regularly. Después de un periodo de tiempo. Yo lo hago regularmente. Thank you, Arun. Gracias. La próxima pregunta es, ¿qué tipo de tambor, en cuanto a material, es el más adecuado para almacenar el agua con la ceniza de Agnihotra? What type of drum do you need? What is the best one to keep the Agnihotra water? Which material the drum should be made of?
We have a plastic drum. Un tambor de plástico estará bien. Nothing special. No, buckets. No afecta. Ok, muchas gracias. Como dato, a quienes preguntaban por las semillas Homa, aquí en la parcela Satsang, en Curacaví, producimos semillas Homa, pero en pequeñas cantidades. Y las tenemos disponibles para quienes estén interesados. La idea es que sea para quienes quieran también después seguir reproduciendo sus propias semillas, porque estas son efectivamente ancestrales, no son híbridas, y la idea es que quienes las cultiven después sigan reproduciendo sus semillas y cultivándolas. Y Karina, ¿te puedo agregar algo? Y para estas semillas ustedes las tienen a la venta y comunicándonos contigo podemos adquirirlas. Sí, efectivamente. Sí. Muchas gracias. Jimena, esas serían las preguntas, los dejo para que se puedan despedir. Okay, Karin and Arun, we are coming to an end. Thank you muchas gracias. very much. Thank you very, very much for give us all your knowledge. And I will give you the microphone so you can say goodbye. Karin? Okay, goodbye to everybody. Thanks for inviting us. It was fun. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias por invitarme. Y ha sido muy bueno y divertido. Muchas gracias. Thank you, Karin. Arun? Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Nice. It was nice meeting you all. I'm seeing. Thank you very much. Okay. Muchísimas gracias. And the rest, your Spanish is getting better and better. Su español está cada vez mejor. Okay. Okay. Muchas food. gracias. Grow your own food. That is the base purpose is grow your own food. And dilute whatever you buy from the bulk. Yeah. Lo más importante, dice Arun, que cultiven su propia comida. Eso es lo más importante. It is possible. It's possible. Y es posible en un espacio limitado. Thank you, Arun. Thank you. Muchas gracias, Arun, Karin, Jimena. Y pasamos ahora con Paula, que estará por ahí. Paula es la tesorera de la Fundación Quíntuple Sendero. Okay. Karina, Paula, thank you very much. Thank you very much. Bye. Thanks. Good night. Good night. Good night. Good night. Good day. Que no se vaya, para tomémonos una foto antes que se vaya, todos juntos. Arun and Karin, please don't leave. We are going to have a photograph, so put your best face. Okay, this is my... Pueden prender sus cámaras los que no tengan las cámaras prendidas y nos Yo tomamos una foto. podría acá, yo les estoy traduciendo a los de habla española. Por favor, pongan sus cámaras para que todos salgamos hermosos. Allá va, vamos. Aquí va. Ya. La siguiente, espérame, la otra porque son 4. Hola, fine. Sonrían. Atrás. Ahí está el Gracias. Una más. Estamos, a ver. La última, la página 3. Oh, no hay casi cámaras, pero igual la vamos a tomar. Ok. Thank you. Gracias. Bueno, antes que se vayan, la verdad que queremos invitarlos. Bueno, vamos a cerrar con un video de Arun y Karin. Sin embargo, antes de pasar al video, queremos contarles que estamos muy contentos de que ya estamos terminando la tercera conferencia y queremos invitarlos para el domingo 18. Vamos a seguir profundizando en las aplicaciones de la terapia Homa en agricultura. Tenemos 3 invitados. Uno de ellos, no, verdad, son 4 invitados. 2 desde Polonia, va a participar Rory y Asia, y ellas son herbalistas y apicultores Homa en Polonia, terapeutas Homa certificados, y nos van a hablar de etnomedicina y cultivo de hierbas Homa. Y el segundo bloque vamos a seguir ahora con expositores nacionales que han hecho un trabajo hermoso. Carolina Morales,
en varias investigaciones que ha llevado a sus tesis de agronomía y también de su máster, en su magíster de agricultura en zonas desérticas. Y por otro lado vamos a tener a Juan José Rodríguez, que él está especializado en agricultura agroecológica Homa, y ellos han desarrollado, bueno, junto a Karina, un fertilizante, el Gloria Biosol Homa, es socio de los productores orgánicos de Curacaví, y hoy día están trabajando con el Ministerio de Agricultura para poder certificar, con el SAC, perdón, este biopreparado. Así que no se pierdan esta oportunidad. Yo creo que mañana ya vamos a abrir las inscripciones, y el día domingo 18 desde las 9, desde las 10 de la mañana. Y de ahí ya nos quedaría la última conferencia, que va a ser el sábado previo a las elecciones. Así que ahora les vamos a poner el video para que podamos ir despidiendo. Gracias por haber participado. Hello friends, my name is Arun Anand and I'm speaking from Indore, India. I have a small rooftop garden for which ¿Se veía y se No, escuchaba? no. ¿Se escuchaba? Se escuchaba, pero no se veía. No, pero se veía tu pantalla del computador. Voy a intentarlo de nuevo, a ver. Hello friends, my name is Arun Anand and I'm speaking from Indore, India. I have a small rooftop garden for which I'm going to take you around. First, let me show you, the bed is under preparation at the moment, how the bed is being made. Just a moment. No, no se ve. Ya, lo vamos a dejar pendiente para la próxima vez, porque no sé. Lo que podemos hacer, podemos subir los videos más adelante a YouTube, igual como las conferencias, y en algún momento van a estar todos los materiales disponibles para quienes quieran tener acceso. Oye, yo quiero aclarar algo antes de que nos vayamos, que me escribió